terreno o en Israel se están vendiendo. No informáis, creéis un relato. Y los que estamos todos los días en la calle buscando la información y preguntando a los líderes... No me interrumpas. Déjame hablar porque tampoco estaba hablando de ti. Hablo de los que dirigen los medios de comunicación, ¿vale? Que no informan, crean un relato. Y no solo mienten, también ocultan información. Incluso yo mismo, que soy un adventizo y acabo de llegar, sería capaz de machacar dialécticamente a la mayoría del arco parlamentario sin ningún esfuerzo. Y la cagarán, porque dirán, vamos a poder dirigir una morada para desacreditar el dictado, como me hicieron a mí en la TV. Y vuestro trabajo debería ser fiscalizar a los poderosos. Y no solo habéis fracasado, os habéis vendido al poder. ¿No y ese es el problema, sí. ¿Crees que la gente que está ahora mismo informando desde Gaza o desde Israel más de lo que está pasando, te enteras 100 veces más de lo que está pasando siguiendo el TV grande al vice que viendo el TV. ¿Crees que los periodistas... Es que no tienen argumentos, solo repiten eslóganes. Samuel Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Encantado de estar aquí contigo. Pues igualmente, el placer es mío, gracias por venir aquí a Minuto 100. No, de que siempre es un placer. Y bueno, yo siempre utilizo la primera pregunta, Samuel, para que el invitado se presente un poco y nos diga quién es y a qué se dedica, así que todo tuyo. Me llamo Samuel Vidal y ahora mismo mi trabajo, que de momento no está pagado, consiste en hundir a la partitocracia e intentar acabar con el PP y el PSOE y obtener una democracia real en España. A eso me dedico desde hace literalmente 2 meses. Antes de eso era científico, trabajaba con inteligencia artificial y también soy desarrollador de software. Y he hecho bastantes cosas. También he sido emprendedor en el pasado y tenía la intención de volver a serlo, pero he tenido que aplazar una serie de proyectos para dedicarme a esta especie de lucha política en la que me he embarcado por voluntad propia y porque hace falta. Pues fíjate que yo siempre he sido ajeno completamente a la ciencia, me parece un mundo complejísimo, pero me parece todavía más difícil la iniciativa política que tienes de intentar vencer al Partido Popular y al Partido Socialista. Pero es que si no hacemos cosas difíciles, ¿verdad? ¿Qué gracia tiene esto? Pues sí. Para mí solo es una palabra, vacía de significado. Yo lo veo casi desde un punto de vista científico, está lo posible y lo imposible. Si algo es posible, hay un camino. Si eres capaz de trazarlo y recorrerlo, pues lo tienes. ¿Qué importa la dificultad? Solo es un concepto para aquellos que están buscando una excusa para no hacer algo. Ya, eso es cierto, sí. Además he visto, bueno, lo comentábamos ahora, que te has abierto un canal de YouTube. Me acabo de abrir un canal de YouTube, efectivamente. El primer vídeo, bueno, ha tenido bastantes visualizaciones para ser el primer vídeo de un canal. Está muy bien. Teniendo bastantes seguidores, gracias a algunas entrevistas que he hecho. Y bueno, el primer vídeo ha sido a nivel técnico un poco desastroso, he hecho lo que he podido, ¿vale? O sea, cuando vives en un piso compartido e intentas grabar en tu cuarto, la habitación es pequeña, no tienes los materiales, pues pasa lo que pasa. Pero ahora, bueno, me estoy currando, he decidido, digo, vamos a hacerlo bien. Me estoy currando bien el escenario, todos los guiones, los próximos vídeos van a ser mucho mejores, pero sobre todo quedaos con el contenido, ¿no? En mi primer vídeo propongo tratar a los medios de comunicación como un poder más. Incluso redacto una modificación de la Constitución y una ley acerca de cómo debería ser el funcionamiento de los medios de comunicación para que se aparten del resto de poderes y haya un cierto control o supervisión ciudadana en cómo deberían ser los medios. Pues mira, sobre esto me gustaría profundizar, así que me viene muy bien que hablemos de ello, porque una de las cosas que tú proponías en esa doble reforma constitucional y reforma legislativa, era el hecho de que efectivamente tratar el poder mediático como un poder más, aparte del legislativo, ejecutivo y judicial, y privatizarlo. Hacer que fueran pequeñas empresas, pequeños grupos privados los que se encargaran de llevar a cabo el control de los poderes mediáticos, ¿no? Claro, el problema que yo veo, o que me gustaría que aclararas, es que los otros 3 poderes fundamentales, lo que tienen en común en todos y cada uno de los estados es que son poderes públicos. Es el Estado el que se encarga de inmiscuirse en ellos. Sin embargo, tú aquí propones algo que es radicalmente distinto, no solamente con lo que tenemos en nuestra Constitución, sino con todas las constituciones homologables a la nuestra, porque nunca se ha propuesto un poder fundamental del Estado que sea privado. ¿Tú crees que esto sería sostenible y que es mejor que hacer un poder público sobre el poder mediático? Sí, salvo que consigas hacer la cuadratura del círculo, que es diseñar un sistema público mediático que informe con rigor, que sea independiente,
que no tenga un tono político marcado o bien cubra todo el espectro político. ¿Cómo hace estas cosas sin injerencia del resto de poderes y que además sea público? Yo lo que haría, si tuviera que proponer una reforma en este sentido, sería algo que propuso cuando estuvo aquí en mi canal de YouTube Víctor Sánchez del Real, que sé que nos sigue, así que un saludo para él. Él proponía algo así como quitar la financiación pública del Estado a los medios de comunicación. Es decir, que sí que hubiera un cuerpo de funcionarios públicos y administrativistas que se encargaran de gestionar los poderes públicos, pues la 1, Televisión Española, ¿no? El resto de cadenas que están al servicio de la administración, pero que no hubiera más financiación que la encargada de financiar los gastos de los salarios de las personas que trabajan allí, es decir, sin financiación pública para los medios de comunicación. Sí, pero entonces, bueno, primero, ese canal, ¿qué programación tendría? Sería muy pobre. Dices que solo habría presupuesto para pagar los sueldos del personal. Público. Luego se podría hacer crowdfunding privados, en fin, campañas para financiar de manera privada ese medio. ¿Con qué motivación financiaría la gente algo así? Bueno, pues con la misma que tú, una iniciativa para encontrar un poder mediático que fuera independiente. No. Los medios privados son un business. Sí, claro. Se invierte para obtener un beneficio. ¿Qué beneficio tendría alguien o por qué lo haría para financiar con un crowdfunding unos medios públicos? Porque claro, estaríamos hablando, en este caso además imagino que dices que existirían solo esos medios públicos y los medios privados no. Bueno, yo creo que se podría compatibilizar. Lo que pasa es que el problema, yo creo que últimamente está en que efectivamente en los medios públicos hay demasiada injerencia por parte del Estado. Entonces, claro, y como la evitas, ¿quién selecciona a esos funcionarios? El Estado se encargaría de hacerlo. Si alguno de los tres poderes se inmiscuye, va a poner a gente de su cuerda. Es exactamente lo que está pasando. Literalmente. Televisión Española, en teoría, es un ente aparte. Forma parte del Estado y debería ser independiente. El artículo 20, en su punto 3, habla de garantizar la pluralidad y la independencia de los medios públicos, pero eso es un oxímoron inviable. Es decir, hay que partir siempre desde un punto de vista realista y pensar, cuando tú creas un sistema de normas, ¿qué incentivos va a causar eso? ¿Vale? Esa es la cuestión. Claro, yo creo que aquí sí que nos podríamos fijar en un modelo que sí que se recoge en nuestro ordenamiento jurídico, que es el sector público institucional. En el sector público institucional, que forma parte de la administración pública, existe la posibilidad de que puedan participar empresas públicas con participación privada, es decir, que las empresas públicas puedan meterse en el mercado de valores y puedan... ¿Y quién toma las decisiones? Es que se trata de evitar injerencias políticas. Claro, o sea, tú lo que quieres es quitar directamente la directiva... Vamos al grano. Yo defino en mi vídeo, hablo de un bloqueo mediático y de la creación de una suerte de Matrix donde ciertas informaciones, por ser consideradas políticamente incorrectas, delitos de odio y demás, para mí patochadas, porque encima están persiguiendo cosas que son de sentido común y en realidad piensa todo el mundo. Estamos hablando de cómo hacemos para que eso se rompa y que cualquier idea pueda ser expresada en libertad. A mí lo único que se me ocurre que se pueda garantizar eso es por medio del libre mercado, porque al fin y al cabo la diferencia que habría es que tú un ejecutivo lo necesitas como servicio público, pero nadie, digamos, no sería sostenible que fuera privado, ¿no? Es decir, en el sentido de vamos a tener distintos estados compitiendo, ¿no? Y tal, no, o sea, además no parece, a no ser que te dediques a robar, no parece haber un rédito económico, no va a haber un inversor que te financie si tu negocio es ser el presidente en competencia con otros presidentes. Estoy hablando de un absurdo lógico, ¿no? No tiene sentido. Entonces, claro, al no haber una motivación económica no puede ser privado, pero en este caso los medios de comunicación se consumen avidamente. Es un sector económico, por tanto tiene que ser privado, o a menos que quieras que en nuestro país haya una gota de libertad, tienen que existir los medios privados, ¿verdad? Porque además, ¿cómo vas a prohibir, encima en la época en la que estamos, que una persona se exprese libremente por internet? En ese caso estamos hablando de alguien que hace las veces de un medio. Entonces la libertad exige que sea totalmente privado. Entonces, lo que no encajan son los medios públicos. Lo único que yo permitiría, y de hecho está reflejado en la ley, es algo parecido a lo que hay en USA, pero que es algo muy pobre y que nadie le presta atención, que es, además de todos los medios privados, tenemos unos medios públicos muy pequeñitos, cuya única labor es, por un lado, servir de una información básica de lo que hace el Estado, y por otro lado son una plataforma que, como son públicos y son de todos, las personas pueden utilizar para expresarse. Entonces no suele haber injerencias políticas de importancia y tiene una audiencia bajísima porque son un auténtico coñazo.
¿no? Por lo que estábamos hablando antes fuera de cámara, ¿no? Tienes que ofrecer algo de entretenimiento para que la gente se enganche, porque claro, se trata de que sea aquí todo un puto ladrillo, es decir, tenemos vida, nos gusta oír de repente a la gente decir algo interesante, algo gracioso. Claro. ¿Quién no ha visto vídeos de caídas en YouTube? Hombre, por supuesto. Los típicos vídeos de rusos. Claro. ¿Verdad? Entonces, claro, un canal de medios de comunicación, que es un mercado, tiene que ofrecer algo más. Y la televisión pública sí que es verdad en Estados Unidos que tiene algunos programas de este estilo, pero los chistes que se suelen hacer es como una cosa de chicha y nabo, muy cutre todo, ¿no? Entonces yo sí que pienso que eso podría existir, pero si de verdad va a ser de todos y para garantizar la no injerencia desde los poderes del Estado, la idea es usar la comunitarización de bienes, que sean de todos, que sean una empresa privada en su momento. De hecho, podríamos hacer eso con Televisión Española si hubiera forma de sanearla. Sinceramente, no creo que vaya a ser posible. Porque mi última información, hace muchos años que no lo miro, pero ya hace 6-7 años debían 6.000 millones de euros. Es demasiado dinero. Tienen más de 6.000 empleados. Para hacer lo mismo o poco menos, Mediaset y Mediapro no llegan a 2.000 empleados. Está lleno de enchufados ganando un pastizal. Y eso genera una deuda enorme. Claro, eso es insostenible, pero si hubiera manera de limpiarlo, se podría comunitarizar Televisión Española. ¿Conoces esto de la comunitarización de bienes? Bueno, sí, creo que entiendo a lo que te refieres. Poner bienes en común al servicio del pueblo, o al servicio del gobierno. No, es una medida libertaria expresa que se ha llevado con éxito, sobre todo en entornos pequeños, ¿no? Que es, vale, imagínate que estamos en lo típico que se suele hacer en Australia, ¿no? En una comunidad pequeña y hay un bosque. Hay cierto debate como ¿qué hacemos con este bosque? Lo hacemos para explotación económica de la madera, lo preservamos como está. Unos dicen, joder, hay que preservarlo, ¿no? No vamos a perder esta naturaleza. Otros dicen, no, esto tiene validez económica, coño, vamos a aprovecharlo. En vez de hacer el típico debate que luego dices, vale, vamos a elegir un cargo público y ese cargo público acaba decidiendo y no se sabe muy bien si la gente está a favor o en contra. O no, vamos a hacer un referéndum. No, directamente la comunitarización dice, si es de todos, es de todos. Lo convertimos o creamos directamente una especie de empresa que lo gestiona y le damos una participación a cada ciudadano. Ir haciendo lo que les dé la gana. Algo parecido a una cooperativa. No, bueno, no, realmente es que te dan una participación y lo primero que haría mucha gente, y yo lo entiendo, es venderla. Claro. Porque ¿para qué coño quieres tú eso? Pero aquellos que quieran tener una influencia pueden comprar, aquellos que dicen yo quiero preservar mi voto individual pueden hacerlo, es totalmente libre. Y es verdaderamente de todos, en el sentido de que verdaderamente la propiedad está verdaderamente dividida entre aquellos que forman parte del ámbito territorial donde está el bien que queremos comunitarizar. ¿No dicen que Televisión Española es de todos? No, sí, pues mira, una porción para cada uno y que cada cual haga con ella lo que quiera. Y sí, se podría hacer algo por el estilo y haciendo eso tendríamos un medio semipúblico con muchos propietarios muy pequeños y a ese medio podríamos poner alguna pequeña ley del estilo de reservamos unos espacios para que personas puedan reservarlo y hacer hacer algún tipo de acto público o lo que sea para dar voz a la ciudadanía. Se hace por sorteo y ya está. La gente presenta iniciativas si fuera y que sirva como vehículo de publicidad institucional sin nada a cambio y listo. Vale, ¿se quiere hacer eso? Vale, ahora también te digo, es una cosa muy menor y por lo que digo yo siempre, vivimos en 2024. Todo se sabe en un instante. Pasa algo en Tailandia y nos enteramos en 10 minutos. No hace falta tanta historia para informarnos. Lo que necesitamos es que la información fluya libremente y luego, lo siento, pero tendremos que desarrollar cierto criterio para saber qué es verdad y qué es mentira. Porque a la hora de la verdad eso es una cosa personal y se diga lo que se diga, se haga lo que se haga, por muchas agencias de verificación que se creen, cada cual al final decide qué creerse y qué no creerse. ¿Vale? La clave es que aprendamos a usar nuestra libertad y nuestro buen juicio. Tan sencillo como eso. Siempre va a haber mentiras, siempre va a haber bulos, siempre los ha habido. Para nada lo que dicen los estados es lo correcto, más bien al contrario. ¿Vale? Hay una frase, no sé quién la dijo, algo así como la confianza en el gobierno es inversamente proporcional al conocimiento de historia. Cuanta más historia sabes, menos te fías del gobierno porque sabes cómo se las gasta. Interesante. Una de las cosas, Samuel, que comentabas en tu vídeo, ¿no? Andando un poco en el tema de tu ley de medios, era el hecho de que para garantizar la independencia de los medios de comunicación en un sistema privado era importante que fueran medios pequeños, ¿no? Y lo matizabas en esa reforma constitucional. Sí.
Mi pregunta es, ¿cómo consigues garantizar que esos medios sean pequeños? Porque normalmente, y aquí hago un pequeño matiz, hay una cosa, un principio dentro del principio de legalidad que opera en las leyes, que es el principio de taxatividad. Las leyes tienen que ser claras para que no haya mucho margen discrecional por parte del Poder Judicial cuando tenga que interpretarlas, para evitar aquello que decía Irene Montero de no, es que los jueces son fascistas y por eso no interpretan bien mi ley. ¿No? Bueno, pues para eso el objetivo es que la ley sea clara, concisa y que no dé tanto margen de interpretación al Poder Judicial. Yo creo que quizás se debería matizar qué es un medio pequeño y cómo conseguimos que los medios sigan manteniéndose pequeños y en ese caso, ¿qué incentivo tendría un medio si solamente va a aspirar a poder ser pequeño? ¿Cómo se encaja esto dentro de tu sistema? La ley obviamente tiene que ser taxativa. Claro. Lo que no está es acabada. Vale. Entonces, lo que te digo, no quiero perder demasiado tiempo, además siendo una persona que no soy un profesional en cuestiones jurídicas ni económicas, en llegar al más fino detalle de eso. Yo creo que precisamente la labor de un político es saber un poco de todo, un poco bastante de todo, de forma tal que luego puedes hablar con profesionales y llegar a soluciones viables y hacerte una idea general de cuál debe ser tu acción política, ¿vale? Para tomar decisiones razonables teniendo en cuenta todos los aspectos. Pero no tengo yo que hacer cada aspecto por mi cuenta en mi casa. Entonces, claro, yo lo que he propuesto es una serie de severas limitaciones a la propiedad para evitar que caigan en manos de grupos muy grandes. Claro, como yo soy liberal, esto hay que justificarlo bien. Vale. Porque a los pobres les encanta decir, bueno, aquí la libertad no aplica y esto lo vamos a controlar desde el Estado. Chaval, ¿cómo que la libertad no aplica? El libre mercado es una teoría, como lo es la teoría de la evolución, tiene unas premisas, como toda teoría, y cuando esas premisas se dan, funciona, porque es una teoría correcta. El tema es que, en mi opinión, no se dan las premisas en este caso, porque tú puedes poseer un medio de comunicación que dé pérdidas sine die, ejemplo, Prisa, y aún así que te sea beneficioso, porque te da un capital intangible que es la capacidad de influir en los demás, porque es un poder. Y eso hace que tienda a concentrarse en ciertas manos y sobre todo es el objetivo de movimientos conspirativos. Es decir, yo quiero poseer esto para que se oiga solo mi discurso. Por eso estamos viendo algo que en un libre mercado jamás veríamos, que es que cogen a la mitad de su mercado, que es a la mitad de la gente, y dicen, el discurso que tú quieres oír, las noticias que a ti te gustaría escuchar, fuera. ¿Por qué? Porque molestan a mi dueño. Normalmente tú no haces eso. Normalmente tú, si tienes un taller de coches, no preguntas al que está entrando si es del PSOE o del PP para dejarlo entrar y pierdes a la mitad de los clientes. Es un sin Dios, es una estupidez. Es más, si eres de un medio de derechas, como a Fox, no te pones el día de las elecciones americanas a cortar a todo aquel que esté criticando la posibilidad de un fraude, etcétera, etcétera, y todo ese tipo de medidas que hicieron. Hicieron eso porque entre BlackRock y Vanguard tienen el 18% de la Fox y porque se nota un huevo que hay una directiva desde los propietarios de esos medios de comunicación que dice que tiene que haber ciertos discursos, que hay cosas que se tienen que decir y cosas que no se pueden decir. Y entonces, básicamente ponen esto por encima de la satisfacción del cliente. Entonces no se está dando la premisa que haría posible un libre mercado. Entonces, para que haya esa variedad, la forma de garantizarlo es miniaturizar y dispersar la propiedad. Es una forma sutil de división del poder, en este caso económico, aplicado a los medios. Esta sería la idea. En cuanto a los detalles, la práctica y los detalles numéricos nos dirán qué debemos hacer. Yo propuse algo en plan boceto. Lo primero, nadie de fuera puede poseer un medio de comunicación, ni persona física ni jurídica. Alguien me dijo, cuidado, porque una persona física o jurídica extranjera podría comprar una empresa en España y con esa empresa poseer todo. Vale, en origen, hay que trasladarlo y rastrear todo el rastro de sociedades. Es complicado luego de investigar eso, ¿eh? Es decir, hay que establecer... Aquí yo ya abogo por el uso de la tecnología. Estas cosas parecen complicadas, porque estamos acostumbrados a una persona con un maletín y con cara de mala hostia que viene a tu empresa a mirar qué funciona y qué no funciona. Estamos en 2024, hay cosas llamadas bases de datos, APIs, este tipo de cosas, Big Data, ¿no? Técnicas de Machine Learning para analizar datos, ¿no? Que bien utilizadas es jodido, ¿eh? Es muy jodido hacer un buen sistema de este tipo. La mayoría de los que se hacen o están mal o funcionan como el culo. La mayoría de los datos que se recaban son mierda directamente. Los que hemos trabajado en esto lo sabemos.
Pero bueno, haciendo un sistema nuevo de cero se podría hacer que cada vez fueran más ágiles este tipo de cosas. No podemos mandar un inspector a cada empresa, ¿vale? Sí podemos hacer que haya algún tipo de control telemático del estilo. Tú tienes que presentar una serie de documentos y cuentas y se va a hacer una verificación informática de quién es propietario de qué. Para eso, esto es una cosa como básica que habría que hacer, que es informatizar toda la gestión del Estado, unificar todas las bases de datos y, créeme, es una labor de años. Sí, sin duda. El día que se haga, ¿vale? Entonces, claro, la idea es eso, comprobar quién es propietario. Tampoco se puede ser propietario de más de un medio de comunicación. Vale. Creo que con esto podría bastar. Pero luego propuse establecer una serie de límites a la propiedad de un medio que se puede tener, ¿no? Unos porcentajes. Me di cuenta que quizá era un poco demasiado restrictivo, pero para saberlo necesito informes detallados del tamaño del sector económico de los medios de comunicación, ¿vale? También un poco algún especialista en cuestiones legales, ¿no? que me diga cómo operan este tipo de situaciones para ver si se podría elegir, cómo se podría hacer para elegir un CEO, ¿no? Una junta en este tipo de situaciones, y también para decidir exactamente qué consideramos un medio de comunicación y cómo lo dividimos de una persona individual. Reflexionando después y también con algunas cosas que me han dicho, quizá lo mejor es directamente que una pyme, que yo no veo una pyme como una amenaza para el ejecutivo, el legislativo o el judicial, por mucho que lo pete, que una pyme quede exenta de un límite de esa naturaleza. En ese caso, la división está clara. A una pyme, incluso aunque sea un medio de comunicación, no le aplicamos ningún tipo de restricción, salvo las de que no puedes tener más de un medio. Vale. ¿Vale? Es así. Y eso sí es más fácil de corroborar, más fácil de implementar, y lo que tú dices, la taxatividad ahora está mucho más clara. Pero estos son detalles que ya sabes, cuando uno se pone a hacer una ley y se pone a diseñar un sistema. Mira, yo estas cosas sabes cómo las he aprendido a hacer. Yo en derecho no he estudiado y me volaría la puta tapa de los sesos si alguien me dijera, no, estudia un poco de derecho. Mira, leer una ley ya me da urticaria. Lo entiendo. Lo que me gusta son diseñar normas. Vale. Pero yo, entre las muchas cosas de las que soy friki a muerte, una de ellas son los juegos de mesa. Vale. Y algunos son extremadamente complejos, sobre todo los buenos. ¿No? Me dices, no, juegas al virus. No, por favor. Ni al Magic. ¿Vale? Magic no. ¿Vale? Por favor, no. Vamos a ponernos serios. Juegos potentes. Un buen República de Roma, ¿no? Que es como de los más complejos que conozco. Estos juegos tienen sistemas de reglas extremadamente complejos. En plan de regla 1.1.3, 1.1.6, ¿no? Excepciones y tal. Entonces siempre analizo los sistemas lógicos para ver inconsistencias, siempre hay alguna inconsistencia, para ver en qué orden tienes que explicarlo, para explicarle a una persona que quiere aprender a jugar, claro, etcétera. Qué dinámicas pone en marcha, porque una cosa son las reglas y luego esas reglas, ¿qué dinámicas ponen en marcha? Sí, yo puedo usar esta carta de determinada manera, pero ¿para qué se usa en realidad? Ya. ¿Vale? Es decir, luego cómo es la estrategia, que claro, eso viene determinado por las reglas. Entonces, en eso sí tengo un culo peladísimo. Entonces, que sí, que se me puede colar algo, porque soy una persona y los cabezas piensan más que una. Pero digamos que intento tenerlo todo bien pensado, para evitar agujeros. A los científicos no nos gusta que nos tiren atrás un paper porque tiene inconsistencias. Claro. Pues fíjate, te voy a hacer una confesión, Samuel. Yo la primera vez que supe de ti, entiendo que igual que casi todo el mundo, fueron con los famosos clips de 12 líderes, ¿no?, del programa. Son los clips que te han proyectado pública y mediáticamente. Y luego, tiempo después de haber visto esos clips, sin reflexionar mucho, simplemente, bueno, pues posicionándome si estaba a favor o en contra de lo que tú decías, vi la entrevista que se hizo muy viral, que tuviste con Wordcast, de hace poco, relativamente reciente, y solamente en la entrevista me di cuenta de que eras la misma persona que había estado en los clips, en el programa de 12 líderes. Pasa mucho. La entrevista me sirvió como para unir las piezas del puzzle. Y aquí es donde viene la confesión. Yo al principio de esa entrevista, no tenía claro si tú eras una persona con realmente un plan para salvar a España o eras un troll. A ver, lo de salvar a España me está muy loco. Yo tengo un plan para hacer lo que creo que debo hacer. Y tener un plan para hacer lo que crees que debes hacer, para mí, es ser un adulto funcional. Es decir, decía Ayn Rand que la mayor perversión de un ser humano es carecer de propósito. Yo tengo un propósito. Y el propósito es lo que debo hacer. Es totalmente de máximos, difícil de cojones. Pero las cosas hay que creérselas y luego salen. O no. Claro. Pero nadie que se haya vuelto millonario lo ha hecho teniendo un objetivo de voy a ganar 2.000 euros al mes y luego me duermo en mi casa. ¿Vale? Entonces, ¿qué dices? ¿Que tengo un plan?
o que soy un troll. Amigo, las dos a la vez. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que he hecho en la TV se parece bastante a trolear. Claro. ¿Verdad? Es, digamos, el troleo no es un fin en sí mismo, es un estilo. Es un estilo. Se trata de incomodar a gente que se merece que se le incomode. Vale. Y se trata eso de tener un estilo un poco peleón, ¿vale? y de pensar de forma lateral y encontrar soluciones ingeniosas y graciosas y dar un espectáculo, porque la política es espectáculo. ¿Cómo se llamaba el tío este? Ángel Gabilondo, ¿no? El tío este de la PSOE, que dormía a las ovejas. Sí, era una cosa terrible. No puedes hacer eso en política. Hay que dar show porque la gente se te aburre, tío, se te aburre, ¿vale? No solo es saber comunicar, es, tener un poco de salsa y luego que una cosa que suelen decir de mí es que soy completamente imprevisible. Nunca sabes por dónde te voy a salir. En las entrevistas yo soy muy calmado, contesto vuestras preguntas, o sea, no soy una persona no educada, no soy un capullo, no voy a hacer una barra basada o de repente aparecen unos mariachis, ¿no? O sea, no soy esa clase de troll destructivo que putea a los demás y luego se ríe, que eso es un poco lo que se suele llamar troll. Soy un troll benigno. Soy un troll que, por ejemplo, yo que sé, una cosa que yo haría, una cosa que me estoy ya en mis planes de futuro que estoy empezando a ver, es que si realmente junto a mucha gente de internet y nos presentamos a las listas, a menos si juntamos a 20 o 30, va a haber un problema, que la mayoría van a ser maromos, ¿vale? Pero las listas son cremallera, tienes que decir chico, no es problema, porque ayer de repente, esta tarde, veo un tuit de Inocente Duque y digo, bingo, ya está. ¿Qué mayor troleada habría que coger a todas esas personas, llevarlas al registro civil y decir, ahora soy mujer? Problema solucionado, vamos a jugar según nuestras normas. Es más, aprovechando la troleada, cogemos a esa mujer trans y la presentamos. Si alguien dice algo en su contra, podemos acusar al gobierno de transfobo. Claro. Es gracioso, es llamativo, es bizarro, es troll. Pero eso no significa que no esté bien pensado y que tenga un porqué. Tú estás destruyendo el país, yo me río en tu cara, y mientras me infravaloras porque me ridiculizas, yo te estoy comiendo la tostada. Esa es un poco la idea. Cuando fuiste al programa de Worldcast, ¿no? Comentabas, pues dijiste varios nombres de esos que te gustaría juntar para unas posibles listas o tal. Hablabas de Rubén Gisbert, de Roberto Vaquero, de no sé si dijiste a Pedro Baños, en fin, un grupo de personas de internet que tú crees que estaría bien que se pusieran de acuerdo. Claro, mi pregunta es, ¿cómo conseguirías reunir o qué incentivos les darías a estas personas para unirse, sabiendo que son personas que tienen intereses e ideas muy dispares, aunque todos compartan un enemigo común, que es el sistema partitocrático? ¿Qué les ofrecerías? Más que unirse a mí como tal, quiero saber también qué están ellos pensando y planeando. Es más bien consensuar, ¿no? Es decir, no pretendo imponer nada a nadie, al menos hasta que no tenga, digamos, su tamaño en redes dentro de 2 años. Si llega a suceder, no me siento en condiciones de decirle, oye, acepta mi plan porque es mi plan, ¿no? Pero sí que creo que la idea que tengo es potente, que es interesante, que deberían valorarla, y lo que quiero simplemente es sentarme a la mesa con ellos, y lo importante, que haya una vía de comunicación y una futura alianza. Eso lo considero fundamental. Si puedo ser, digamos, el facilitador y el impulsor de esa alianza, luego lo que realmente hagamos dependerá también de su voluntad, de los planes que ellos tengan, pero sí que es verdad que veo una serie de fallos fundamentales, veo que van cada uno a la suya, y ese es el problema. Y además me parece triste porque, claro, si yo fuera un Albert Rivera de la vida, simplemente me dedicaría a decir, no, deberíamos unirnos todos, porque así, no es una cosa bien pensante y ridícula. Por ejemplo, a mí me encantaría contar con Marc Vidal, pero Marc Vidal hasta ahora solo lo único que ha hecho es hablar, él difunde, ¿no? Pero nunca se ha metido, digamos, en cuestiones políticas o ha dejado caer la posibilidad de presentarse en las elecciones. O está metido en política, ¿no? Y Gisbert está metido en política, lo hace de otra manera, ¿no? Y Albi se ha dejado caer la posibilidad. Entonces son las 2 personas en las que más me fijo. Y claro, lo que me he dado cuenta es que comparten un objetivo común, que es acabar con la partitocracia, y no estoy seguro de que compartan una estrategia, creo que no comparten la misma visión, eso es seguro, ni quieren hacer los dos lo mismo, para nada.
pero sí que es verdad que hay una estrategia común para ambos, porque lo que hacen no es para nada incompatible, ni mucho menos. Y creo que el error suyo fue, sobre todo por luego cómo se hablan ahora y cómo están enfrentados, sobre todo que Alvise creo que le menosprecia, y no me parece bien, es porque uno ha tratado de traer al otro a su órbita y el otro ha tratado de traer al primero a su órbita. No, estáis haciendo dos cosas muy diferentes, complementarias e igual de necesarias. No tenéis que atraeros el uno al otro. Tenéis que hacer las dos cosas de forma coordinada y por separado. Uno es la rama política, el otro es la rama de resistencia civil. Y aún así, yo sentaría a los dos en el Parlamento. Alvise se podría quedar fuera, porque las cosas que hace no son muy políticas, en el sentido de que es más de acción. Pero es que no, una persona como Alvise es fundamental. Imagínatelo en el Parlamento, tío. Imagínate como una de estas revelaciones suyas, ¿vale? Y que se monta ahí una performance y está hablando, ¿no?, con alguien, yo qué sé, con Rufián, por ejemplo. Y de repente le suena el móvil y dice, anda, mira, una ardilla me manda esto. Rufián, la persona esta a la que no le pagaste y tal, tenemos 2 papeles y está denunciado en la policía. Y el otro blanco, ¿no?, mientras está hablando con él. O sea, las cosas que haría, dice él que no le saludan. Cuando va a eventos públicos, los políticos de izquierda huyen literalmente del primo Alvi. Imagínate ponerle en el Parlamento. También es esto, ¿no? Es parte del troleo, digamos, a nivel estético y de la estrategia, si quieres verlo desde el punto de vista del fondo de lo que hago. Es como una película de terror. Típica película de terror que hay una especie de monstruo fuera, que tú no quieres verlo ni en pintura, y has oído unos ruidos raros y quieres que no se le vea, ¿no? Y vas por ahí cerrando las persianas y asegurándote de que todo está, y de repente te giras y está en medio del salón y te da un respingo, ¿no? Pues están ahora aterrados, están intentando encarcelarle. Hay rumores de que podrían hacerle algo a nivel físico, ¿no?, de atacarle o cualquier cosa. Claro. Le han ignorado hasta ahora y ya no pueden ignorarle más, pero les preferirían que ni existiera. Cuando se lo encuentran ni le saludan. Tú imagínate de repente encontrarte en el Parlamento. ¡Hola! En tu oficio, ¿no? En tu puñetero oficio, en tu puñetera cara, sin que puedas callarle dando declaraciones de las que se entera toda España. Ese bloqueo informativo se ha acabado, ya no te pueden ignorar, eres un representante público. Van a hacer auténticas virguerías para que su voz no se oiga, pero se oirá, porque la gente le verá y dirá, ¿y este tío quién es? Y la cagarán, porque dirán, vamos a ponerle diciendo una burrada para desacreditarle, como me hicieron a mí en la TV. Vamos a hacer que defienda que sea legal vender tus propios órganos. Pues sí que lo defendí, porque me parece correcto. Y además, aquello fue lo primero en viralizarse, en TikTok, antes de que se viralizara todo en Instagram. Entonces te ponen una trampa, se creen muy inteligentes pensando que te vas a desacreditar, y como yo soy un troll nato, es algo por otro lado, ¿vale? Y es muy fácil hacer eso, y personas tan inteligentes como Gisbert o Alvise lo van a hacer con suma facilidad. Es que va a ser, sinceramente, si hacemos algo así, les hundimos. Es que incluso yo mismo, que soy un advenedizo y acabo de llegar, sería capaz de machacar dialécticamente a la mayoría del arco parlamentario sin ningún esfuerzo, porque la mayoría son pésimos y todos lo sabemos, ¿no? Ya no es una cuestión de oratoria o una cuestión estética, no, hablamos de argumentos. Es que no tienen argumentos, solo repiten eslóganes, es facilísimo. O sea, de hecho, ya te digo, con 4 o 5 me bastan. O sea, si consiguiera 20 o 30 de estas personas magníficas, no solo aglutinaríamos a millones y millones de followers, sino que sería un poco como ver a Mike Tyson reventando a puñetazos a un niño. O sea, una sesión parlamentaria, una intervención frente a la otra sería, o sea, pues como Pedro Sánchez y Milei, ¿no?, en el Foro Económico Mundial. Pedro Sánchez 2.000 visitas, y para ponerle a caer de un burro, Milei 200.000 visitas, todo el mundo diciendo, eres la hostia, tío, tal, porque no hay color, el uno da vergüenza ajena y el otro es una maravilla, ¿no? Y por eso, precisamente por eso, porque lo que estamos haciendo es difícil de explicar, pero extremadamente importante para España, precisamente por eso quiero a los mejores comunicadores, para romper esa matriz brutalmente, que la gente les conozca, les busque, que diga lo que diga la sexta de ellos, se forme su propia opinión, llevados por la curiosidad. O sea, la mayoría de gente, esto me sorprende mucho, la mayoría de gente no ha oído hablar ni de Gisbert, ni de Alvise, ni de Mar Vidal. Hablamos de un 80-90% de la gente. De la población española, quiere decir. Sí, incluso gente que está un poco al margen del sistema, y sobre todo si tienen 40 y pico, 50 años para arriba, claro, están hartos de todo, no ven ninguna solución, se dan cuenta de los problemas,
pero no saben que en Internet hay una gente peleando a muerte para hacer esto. Señores, vamos a aparecer en los medios de comunicación, vamos a entrar en su puto salón y a plantar una mierda como el sombrero de un picador adentro. Es decir, la expresión esta de me cago en tu patio, o sea, vengo aquí a joderte vivo. Ese es precisamente el propósito. Es uno de los propósitos. El propósito de Máximo sería llegar a una mayoría de 2/3 y cambiar las cosas. Pero seamos serios, eso es algo, si no imposible, extremadamente difícil. Pero yo creo que esas dos estrategias son paralelas. La estrategia de hacer una resistencia civil, actos como el que está pasando ahora con los agricultores, intentar derribar el sistema desde fuera, haciendo actos que de verdad molestan al régimen, y por otro lado tener una pata política que la van a perseguir a muerte. O sea, la persona que se meta en eso sabe que van a ir a por él. Yo sé que van a ir a por mí, no me importa, lo he asumido. Y empezar a pelear desde las instituciones. O sea, esto lo comenté con una persona hace poco, le dije, tú imagínate que los 7 escaños, que ahora mismo están bloqueando todo, que son de Junts, fíjate lo que han conseguido con 7 escaños, porque se han venido a pactar cual mafias. Imagínate que esos 7 escaños decisivos son de una opción política como la que yo digo, y que esos 7 escaños se utilizan para decirle a la gente que esto no es una dictadura, para decirle que hay un sistema alternativo perfectamente viable que queremos implantar. Tengo que explicar, este es el siguiente vídeo, el sistema electoral que propongo. Se podría aplicar el que proponen los de Junta, pero creo que no es idóneo. Sinceramente, creo que tiene fallos. Voy a explicar mi opinión, pero lo que te digo, si nos juntamos y me lo rechazan, pues amén. O sea, yo vengo a abrir un debate y a unir a la gente en un propósito común, de mínimos que todos podamos asumir. Eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y se trataría de tener ese objetivo de derribar al PP-PSOE y hacer una verdadera democracia, y vamos a calentar el ambiente, vamos a joder ese chiringuito, vamos a elegir esos escaños que bloqueen cualquier formación de gobierno, cualquier aprobación de presupuestos, cualquier ley de carácter ideológico, cualquier ley liberticida, todas estas cuestiones de Agenda 2030 que están haciendo paradas, y si quieren ponerlas en marcha se tienen que quitar la careta. Porque si los 7 escaños fueran de un partido así, PP y PSOE se verían abocados a pactar. Claro, el problema es que ahí tendrías que luchar no solamente contra este sistema nacional, sino también contra la Unión Europea, que es muchas veces las que manda las directivas sobre, por ejemplo, los planes de futuro como la Agenda 2030, y ahí ya tendrías un enemigo mucho más grande y mucho más poderoso, en cierto sentido, que el propio gobierno nacional o que el Parlamento nacional. Hablemos de poder. ¿Qué poder tiene la Unión Europea? La Unión Europea tiene el poder ejecutivo sobre la Unión Europea, tiene el poder legislativo. No. Hombre, la Comisión es el encargado de llevar a cabo el poder ejecutivo de la Unión Europea. El poder nace de los ejércitos y los que siguen siendo soberanos son las naciones. Sí, pero... Lo único es que si tú te niegas a transponer una ley europea o a acatar una orden, hay una serie de multas. Claro. Que puedes impagar, y entonces ¿qué? ¿Sin pagar las multas? ¿Qué pasa? Pues se puede ejercer un recurso por incumplimiento, como se hizo contra Polonia, por ejemplo. ¿Y qué le hicieron? Una multa de 1 millón de euros diarios. ¿Y si decides no pagarla? Si deciden no pagarla, hay otro recurso para ejecutar la sentencia del Tribunal ¿Cómo? Europeo de los Derechos Humanos. Claro, efectivamente. Ya son los es un años que problema, tarda. Mira, Orbán está chuleando a la UE, Polonia también chulea a la UE cuando le da la gana, es un gigante con los pies de barro, que no se pongan tontos, que si hay una solución política, que además es que lo que estamos tratando de hacer no es una cosa radical, no es una cosa de locos, estamos tratando de enseñarle a la gente lo nocivo que es el sistema electoral que tenemos, lo nocivo que es el régimen del 78, esto viene de la parte de la Junta. Le estamos enseñando también la otra parte, que es todas las mierdas que hacen a diario. O sea, leer el Telegram de Alvise es algo tan deprimente como necesario, porque es que las cosas que hacen, de verdad, las cosas que les vera a diario, todas las dimisiones que se consiguen, son putas mafias, ¿vale? Entonces estamos tratando de devolverle el poder al pueblo y de hacer un sistema que funcione mejor, para que las vidas de las personas puedan empezar a mejorar, porque hasta que no arreglemos eso, cualquier reforma está parada, salvo que le convenga al partido que está en el poder, y nunca les conviene solucionar la vida de los ciudadanos. Lo único que les conviene es impulsar ciertas agendas, y también les conviene, pues, lo que están haciendo siempre, las redes clientelares, regalar a la gente con paguitas para tenerlas esclavizadas, e ir hundiendo el país poco a poco. Cuanto más ignorantes y pobres seamos, mejor para ellos. Estoy planteando una lucha contra eso, y me quieres decir que la UE va a venir. Te puede suspender la financiación de Que le den fondos. por culo a la UE, vamos a por ellos con la misma intensidad con la que vamos contra el bipartidismo. Pero es que para eso primero habría que salirse de la Unión Montamos Europea. un referéndum y se acabó la tontería. Y te lo digo muy en serio.
Sí, pero lo que te digo es, para eso primero habría que salirse de la Unión Europea porque todavía tienen la soberanía monetaria. Tú amenazas a... Esto es fundamental. Tú amenazas con esto, sí, pero la soberanía monetaria que tienen ellos sobre España también es parcial. Sí, claro. Porque no es que tengan soberanía monetaria directa sobre España, tienen soberanía monetaria general sobre toda la UE. Claro. Entonces, lo que hagan afecta a España, pero también afecta a la UE. Eso significa que no pueden hacer lo que les dé la gana, no pueden hundir monetariamente a España cuando quieran. Lo pueden hacer mediante decisiones, que es un tipo de norma que está en el ordenamiento jurídico de la Unión que se puede dirigir únicamente contra un pero país. Yo no hablo de leyes, hablo de realidad. ¿Quién coño nos va a obligar a hacer nada en la práctica? Claro, luego habrá consecuencias del estilo de que algunos países de la UE pueden no querer aceptar ciertas cosas. Claro, eso. Pero aparte, todo lo que propongo es completamente legal. Sí, Es decir, el objetivo es llegar a una reforma de la Constitución según la propia Constitución. ¿Qué tiene que decir la UE ahí? No, pero dices, la agenda de 2030 viene de la UE, vale, la están impulsando políticamente. ¿Qué tiene que decir ahí la UE? Tiene que decir nada. Las leyes nacionales son nacionales, punto. No, o sea, ya te digo, Hungría no está aplicando ciertas leyes. Y lo va a seguir sin hacer, porque es una nación soberana. La UE no tiene, digamos, no es una nación con regiones. Esto es una entelequia. Lo más que pueden hacerte es lo que tú dices, multas, suspensiones de fondos. Vale. Muy bien. Es un precio muy pequeño a pagar por salirse de la Agenda 2030. Vale, me parece bien. Dile tú a un agricultor que está en la puta ruina por la jodida Agenda 2030 que cuidado porque viene una multa de Europa. Se ríe en tu cara, que nos están hundiendo la vida, que están hundiendo la sociedad con una agenda lunática. ¿Vale? Además, lo que te digo, que tengan cuidado, que tengan mucho cuidado, porque Reino Unido se ha pirado. Francia, que es completa y absolutamente esencial en la UE, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Porque Francia es absolutamente elemental y si se va, la UE de repente es un gatito que no pinta nada. ¿Qué tiene Francia que no tengan el resto de naciones? Pues no lo sé. Bombas atómicas. Bombas atómicas. Importante. Eso nos hace ser una potencia nuclear que hace que si, por ejemplo, la UE está unida, Putin no pueda ni soñar con tocar 1 metro cuadrado de UE. Ahora, si Francia se va, cuidado, las guerras proxy típicas ya pueden empezar. Pero si Francia no quiere, y Francia no quiere. Francia se está involucrando con tropas mercenarias en todos los conflictos que hay en todo el mundo. Y es pro-OTAN y tal, por Macron. Pero ¿qué pasa si gana Le Pen, que es prácticamente prorrusa? Está muy cerca de la victoria. En las próximas elecciones podría ganar. En Holanda ya ha sido primera fuerza un partido que está totalmente en contra de esa agenda. En Italia ya está gobernando. Ya hemos hablado de 3 países muy potentes. En Alemania la derecha está creciendo y si quiere gobernar probablemente necesita la ultraderecha que está por encima del 20%. ¿Vale? Si en España también se toman decisiones en contra de esa agenda, que lo que te digo, el cambio que quiero hacer yo no va en contra de ninguna agenda. Lo que pasa es que al destapar un sistema verdaderamente libre, muchos propondremos no atenernos a esa agenda y créeme, será elegido con mayoría ciertas cosas, ciertas leyes sobre migración y demás van a ser elegidas por mayoría, estoy segurísimo de ello, ¿no? Pues, ¿qué nos impide hacer una Unión Europea B con los países más poderosos y decirle a Van der Bruggen que agur? Muy bien. ¿Qué nos lo impide? No, quería llevarte a ese punto, a ver a qué estabas dispuesto a pagar para... Y me parece interesante, me parece una buena respuesta. Como ves, no soy extremista, pero soy muy radical y sobre todo siempre digo que para obtener un objetivo legítimo nada debe pararte. Lo siento, pero Van der Bruggen no es un enemigo digno. Me preocupa más lo que pueda pensar y hacer China o Putin. Eso sí que me preocupa. O Estados Unidos. O sea, me preocupa mucho la reacción de Estados Unidos a algo así. A Estados Unidos hay que, no sé, o sea, yo sí que es verdad que planteo que España tenga una cierta soberanía. Pero no veo tampoco ninguna razón para renunciar a una alianza con Estados Unidos. Entonces habría que hacer que Estados Unidos entendiera que esto es algo para mejorar nuestra situación y que no tiene nada que ver con ellos. Ahora, sí que es verdad que hay quien dice que a Estados Unidos le interesa que seamos pobres. En ese caso habrá que oponerse a ellos y ahí sí que se pagaría una consecuencia muy bestia, muy bestia. Estados Unidos aún tiene demasiado poder. Ahí sí que yo optaría por la vía del convencimiento. Es decir, le diría, tu problema es que mientras China está invirtiendo en el tercer mundo para enriquecer a sus aliados
y se está dejando de historias y está apostando directamente por la vía económica, tú estás puteando a tus aliados. Si eres un paisillo de 350 millones de habitantes frente a una humanidad de 8.000, piénsate bien lo que estás haciendo. Porque pareces Alemania, que era un paisillo y se pensaba que podía conquistar el mundo porque era muy fuerte. Y la lió muy gorda, pero al final, hostia, todo el planeta contra él, hombre, acá. Y no, entonces los italianos son aliados, no son aliados, son un lastre. Pero el Japón está a 20.000 kilómetros. ¿Vale? Lo siento, o sea, está solo con 80 millones de habitantes frente al puto planeta. ¿Qué quieres hacer? Claro. Entonces Estados Unidos se está aislando, sus mayores aliados son Reino Unido y Australia. Estás contra todo el planeta que sigue creciendo. ¿Cómo va a estar la cosa en 10, 20 años? ¿Quieres seguir mandando en el mundo? Necesitas unos aliados fuertes que te sigan por convicción. Y eso es lo que yo les ofrecería. Es decir, vas a tener un verdadero aliado aquí, ¿vale? Has mencionado un fenómeno, Samuel, que me parece desde el punto de vista incluso de la ciencia política es muy interesante, que es ese triunfo, ese auge de las fuerzas de derecha conservadora, derecha radical, en fin, el apellido que se le quiera poner, en Europa y en todo el mundo en parte, ¿no? Mencionabas el caso de Italia, de Hungría, de Polonia, de Turquía, en fin, países que han conseguido pues tener en el gobierno, en el poder ejecutivo, a una fuerza que para muchos es de extrema derecha. O de derecha radical, ya digo, paso yo de calificar. ¿De extrema derecha o de derecha extrema? O de derecha extrema. Claro, efectivamente. Ese tipo de fuerzas, ¿no? ¿Tú crees que es positivo para el futuro de Europa y en general crees que puede llegar a ser positivo para el futuro político de España que triunfen este tipo de fuerzas? Sí, sobre todo por dos razones. La primera es que necesitamos acabar con toda esta locura de la Agenda 2030. También veo que, aunque en teoría los gobernantes actuales que están apoyando esta agenda se oponen a Rusia y China, que son verdaderas y totales dictaduras a las que hay que oponerse, pero no, yo creo que por la vía militar no, porque eso desataría una guerra nuclear, así de sencillo. Creo que la vía, que ya se hizo con éxito en su momento y se abandonó por la ilusión de que habíamos ganado para siempre, es la vía de provocar en esos países un alzamiento, ¿vale? Que es lo que se hizo gracias a, y sobre todo un convencimiento ideológico, ¿no? Una defensa de la libertad a ultranza y la financiación de ciertos movimientos, detalles sutiles como medios de comunicación que se oían en toda Rusia y ese tipo de cosas. Es lo que hicieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan y funcionó, ¿vale? Esa es la vía por la que se tiene que optar para acabar con ellos. Entonces, bueno, te iba a contar otra cosa, pero se me ha ido. No te preocupes, aprovecho para introducir otro tema. Si te acuerdas en cualquier momento, siéntete libre de decirlo. Mencionabas antes en una intervención el tema de Milei, ¿no? Sí, y es cierto que hay gente que ya te apoda como el Milei español. ¿tú Milei. crees? Bueno, yo soy como soy quien soy. Yo lo que te quería preguntar es si crees que España está preparada para acoger a una figura como Javier Milei. No. Porque en España hay pocos liberales y el discurso de la libertad tendría algunos seguidores, bastantes seguidores, pero no demasiados. Y yo creo que tenemos un problema más grave, que es la partidocracia. Vale. Entonces hay que centrarse en solucionar ese problema gigantesco que amenaza con hundirnos. Ese es el problema que hay que solucionar. Yo creo que hacer ahora mismo un partido liberal a lo Milei para tomar las instituciones y tal, no lo veo una alternativa factible. No veo en España un partido liberal ganando las elecciones con un 30 y pico. Y sobre todo porque el sistema está amañado. El sistema está amañado y te obligan a pactar, te obligan a una serie de cosas que va a ser imposible. El sistema electoral español. Sí, está amañado. Le ha pasado a Podemos, le ha pasado a Ciudadanos, le ha pasado a Vox, creces hasta cierto punto y el sistema electoral te penaliza tanto, y además no solo el sistema electoral, sino el sistema político, porque el presidente lo decide en las cámaras y hay que hacer unos pactos de gobierno. Está todo muy bien montado para que no pueda venir de fuera del sistema, una alternativa. La idea no es hacer una alternativa, es hacer un partido boicot, no una alternativa política. Es decir, esa es la forma de que se vea natural y esté justificado ante los votantes, que así lo decidan, convencidos de que da igual que mande uno y otro, basados en lo que hemos vivido todos estos años, que esa es la vía.
¿vale? Porque si no, si tú estás haciendo política, acabas pactando con uno de los dos partidos y entonces se acabó. Claro. En Argentina no pasa. En Argentina tienen presidenciales y eso lo cambia todo. Porque Milei siempre puede ganar unas presidenciales. Aquí tendrías que tener una absoluta, claro, o superar a ambos partidos e intentar que se amoldaran a lo que tú quieres, pero te obligarían a hacer parte de su programa. Pero yo creo que en la práctica, de llegar a una situación así, PSOE y PP pactarían entre ellos. Sí. Es decir, seguramente. Porque lo que no pueden consentir es que alguien venga a limpiar. Claro. Esa es la cuestión. Entonces, precisamente por eso digo, no, yo no soy Milei. Igual hago algo parecido a Milei en 10 años, yo qué sé. Pero ahora mismo no. O sea, cada país tiene su problemática y su propia situación. No estamos tan mal como en Argentina. Eso no es motivo para no movernos ya. Yo diría que así como están de mal económicamente en Argentina, estamos nosotros de mal a nivel político. Nuestro sistema es un absoluto desastre, vale, y nos está llevando directos al pozo, y es lo que tenemos que cambiar. Y necesito a gente de derechas, de izquierdas, de centro, para adentro, nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes, abstencionistas, libertarios, piensa como te dé la gana. Lo único que te digo es, ¿estás de acuerdo en que hay que quitar la dictadura de partidos y poner un nuevo sistema donde elijamos al presidente? Que no haya ese bloqueo de ideas, que las ideas fluyan desde el pueblo hasta el poder. Para mí esa es la métrica principal de una democracia. Ya. Es decir, el pueblo defiende esto, se acaba haciendo. ¿Vale? Si estás de acuerdo con eso, vota. Ya está. Estoy de acuerdo, sí. Yo tenía, fíjate, hablando sobre este tema, yo tenía una profesora que decía que la ley electoral, la LOREG, es una de las leyes más rígidas y más complejas, sí, de reformar, porque precisamente está pensada para que quienes se mantengan en el poder sigan haciéndolo sin tener incentivos para modificar. Porque claro, la iniciativa para reformarla, ¿de quién viene? Del Ejecutivo, del Parlamento. Y ellos son los que se han visto beneficiados por las reglas que establece esa ley. Luego, ¿qué incentivos van a tener para modificarla, no? Entonces, que efectivamente. Entonces, bueno, ya has dicho que lo vas a avanzar en un próximo vídeo. Sí. Pero para cerrar la entrevista, no sé si a lo mejor te pillo un poco de sopetón, ¿podrías darnos algunas pinceladas básicas sobre cuál es tu propuesta de esta nueva ley? Sí, si quieres te lo explico. Lo que pasa es que cuando yo explico estas cosas así hablando, aparte ya ves que tengo un defecto, que es que mis pensamientos son tan complejos que a veces me has hecho una pregunta, hago un círculo que luego vuelve, y si estoy un poco cansado, como es el momento, pues a veces no llego, ¿vale? Bueno, lo que puedas. Demasiado. Entonces cuando organizo mis ideas, hago esquemitas y tal, pongo dibujitos, todo es más fácil, ¿vale? De hecho tengo una especie de idea que la lanzaré en el vídeo, que es hacer una especie de app, una web app, vale, donde tú entras y puedes simular unas elecciones con el sistema que yo propongo, para que así se entienda más fácil. Eso está muy bien. Porque la verdad es que el sistema electoral que tenemos es complejo, arbitrariamente complejo, maquiavélico, mal hecho a posta, para favorecer a la UCD en su momento. Y lo que yo quiero hacer es bastante simple, pero como es distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, las preguntas son, ¿pero cómo elegimos los escaños? ¿Pero es ley DONT o no es ley DONT? Pero, claro, entonces es como, no, borra todas esas mierdas, es más simple que todo eso. Vale. ¿Vale? De hecho, le he llamado sistema electoral natural. Natural, porque mi razonamiento va a ser así. Hay unas premisas de cómo deberían ser las características de un sistema electoral adecuado, y de esas premisas surge el sistema natural, ¿vale? Como un logaritmo natural, vale. Eso me inspiró, ¿vale? Y bueno, la principal clave es la circunscripción uninominal que propone Gisbert, o que Milei ha aprobado en Argentina con la ley Omnibus, que lo siento, pero es un desastre y le va a dar más poder al PSOE y al PP, porque está bien pensada a nivel de intenciones, vale, pero en la práctica no funciona bien. Es un sistema según el cual eliges personas, pero eliges una persona en cada sitio. Tiene una serie de problemas, ¿vale? Tampoco quiero extenderme demasiado, pero por ejemplo, las personas que no han votado a esa persona en esa circunscripción, su voto ya no vale nada, solo sale el primero, o como en Francia, que es el mejor, en mi opinión, vale, siendo imperfecto, en segunda vuelta, ¿vale? Te gusta una persona muchísimo, te gustaría votarla, pero se presenta en un barrio de Valencia y tú eres de Extremadura, pues te jodes y no le votas. ¿Y a quién votas en Extremadura? Hoy se han presentado en mi circunscripción de barrio, hay 4 personas, 2 no les conozco, 2 no me gustan, ¿qué hago? ¿No? ¿Por qué esta territorialidad? Está este concepto dieciochesco de hacemos una territorialidad y elegimos una persona.
En vez de hacer 52 elecciones diferentes que tenemos ahora en cada provincia, ahora tendríamos que hacer 350 en cada pequeño sitio. ¿Qué dinámicas pone eso en marcha? Esto del juego de mesa. ¿Qué dinámicas pone eso en marcha? Vale. Reino Unido tiene este sistema. Tienes a los conservadores en el 30%, a los laboristas en el 25%, a los Liberal Democrats en el 18%. 5 puntos de diferencia y ahora meten 200 escaños de diferencia, porque ganan por los pelos en un montón de sitios. Entonces, al final, ¿qué tiende a hacer eso? Los partidos siguen ahí. Los escaños se cuentan de los partidos, no hay una lista de nombres. Se cuentan los escaños de los partidos, porque son los partidos los que proponen a las personas y en la práctica, salvo alguna excepción suelta, tú eliges a la persona de tal o tal partido. No estás rompiendo esa idea de que se presente una persona y yo voto a una persona porque conozco a esa persona y me gusta esa persona, aunque luego esté afiliada al partido o al club de lectura, me da igual. Me explico, los partidos, en lo que yo propongo, son auxiliares, sirven para trazar alianzas, para lo que yo estoy haciendo, propongo una ley y voy a mi partido y me la corrigen, hay personas que me pueden ayudar para organizarse, para conocerse, para que te impulsen políticamente, para trazar alianzas, para eso servirían. Pero tenemos que votar a las personas directamente. Pues hagamos eso, votemos a las personas directamente. Lo que yo propongo es traer el concepto de una candidatura ejecutiva, que es impersonal. Vale. Tú eliges a tus ministros, traerla al ámbito legislativo. Tú te presentas como una candidatura legislativa, unipersonal, en todo el país. Y la gente te vota libremente. ¿Cuántas se presentan? Todas las que haga falta. El que quiera presentarte, sé que se presente. Y el programa es personal, como en USA. Los que se presentan a las presidenciales en USA, o los que se presentan a cualquier cargo público, tienen su propio programa. En la propia Wikipedia, cuando sale un político americano, yo voy a la Wikipedia y aparte de la biografía, vida personal y tal, pone ideario, con todas las declaraciones que ha dicho y qué piensa de cada tema. ¿Vale? Esto evita la ley de hierro de la oligarquía, el tener que consensuar un programa entre todos, que haya disensiones, que haya divisiones, que el Frente Judaico Popular, el Frente Popular de Judea, no hace falta. Votas al que más te guste. Esto es casi una democracia directa. Se puede presentar tanta gente que siempre habrá alguien que piense casi como tú, por pura estadística. ¿Vale? Y una vez ha pasado esto, ¿a cuántos se elige? A todos. A todos. Todos entran en la Cámara. Pones un límite mínimo por necesidad práctica muy pequeño, tan pequeño que sea, digamos, por probabilidad, que sea tal, que si entras en la Cámara casi no votaría, o su voto sería irrelevante, casi no hablaría, casi no tendría turnos para proponer leyes. Un candidato con un 0,1% de las veces, en el sistema que yo planteo, tendría una posibilidad entre 1000 de ser decisivo en algo. ¿Me explico? O de tener esa posibilidad de proponer una ley. Entonces llega un momento que es absurdo, ¿no? Entonces pones un límite práctico. Intentemos que no sea tan arbitrario, pero al final es una cifra y es un hiperparámetro del sistema. Tiene que ser arbitrario, ¿vale? Todos los demás entran. También puedes poner, por practicidad, un máximo de 350 personas. Eso te iba a decir. ¿Vale? Luego, para rellenar el hueco, para elegir mesas, para hacer comisiones de investigación, necesitas esos 350. El resto de asientos son simplemente colaboradores elegidos, como si fueran ministros, de todas esas candidaturas. Pero las candidaturas votan como una candidatura legislativa uninominal. Y a la hora de votar, a la hora de proponer, de recibir turnos para proponer, de recibir turnos de palabra, etcétera, tienen tanto poder como votos se hayan recibido. Reciben un peso estadístico idéntico al número de votos. Proporcionalidad total. ¿Qué te parece? Pues que lo que tú decías, que se parece mucho a la democracia directa. La cosa es que funcionaría. Porque imagínate que tienes 3 personas, ¿no? De izquierdas. Una de izquierdas normal, otra antitaurina y otra antiabortista, ¿no? Entonces, pues, antitaurina no, pro-taurina, que los de izquierdas suelen ser antitaurinos. Eso es. Entonces, cuando alguien proponga prohibir los toros, eso va a salir porque hay una mayoría a favor de eso. Pero también cuando alguien proponga abolir el aborto, se suma a la derecha y va a salir. Entonces, para cada asunto tienes una mayoría, no hacen falta unos pactos. Esas personas no tienen que hacer pactos entre ellos, tal cosa sería absolutamente inviable. Imagínate tener una Cámara con 85 o 100 candidaturas legislativas con pequeños porcentajes de voto y que tuvieran que ponerse de acuerdo para constituir un gobierno, presidenciales.
Aquí esto es un legislativo, ya está. Haces las leyes. Es decir, tampoco tienes ningún poder. No vas a poder robar. Solo diseñas las normas. Eso atraerá a personas con vocación de servicio público. ¿Vale? Porque es que es una forma muy, muy potente de dividir el poder. También permitirá que esas personas que destacan reciban mucho poder. ¿Vale? Y no hace falta hacer un pacto. Los pactos serán tácitos para cada asunto, porque para cada asunto habrá siempre una mayoría en el Parlamento que refleja de forma perfecta la voluntad popular. Además, el incentivo, sobre todo yo pienso que es buena idea que no haya legislaturas muy grandes en el legislativo, porque podríamos hacer algo como refrescar el número de votos haciendo unas elecciones, por ejemplo, cada 2 años. Entonces, si tú has traicionado lo que decías, has traicionado a tus votantes, vas a ir a pozo. Entonces, es un sistema que rápidamente eliminaría a las personas inútiles, y además lo único que vas a poder hacer es legislar y votar, y no vas a tener ningún poder, ni te van a repartir ningún carguito, ni vas a recibir, ni tienes por qué recibir nada del Ejecutivo, especialmente si no es de tu cuerda, y que haya ese enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo como hay en muchos países. Le pongo un único pero, por matizar. Sí, adelante. Yo creo que, claro, o sea, es una buena idea, ¿no? Cercana, como comentábamos, a la democracia directa. El problema es que yo creo que la única manera en la que funcionara de manera óptima sería en esa sociedad ideal que plantean muchos idealistas, donde el pueblo realmente castiga a las alternativas electorales que le traicionan. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que hay que trasladar la responsabilidad al pueblo para ver si realmente el pueblo está preparado para votar. Y cuidado, aquí me voy a extender un poco, porque sé que esto es susceptible de malinterpretaciones y de que se me tache de cosas que no me considero. Yo siempre he abogado por un sistema en el que no existan condiciones que permitan votar absolutamente la totalidad del censo electoral. ¿Por qué? Yo considero que todo el mundo tiene que ser titular del derecho de sufragio activo y pasivo. Pero también considero que no todo el mundo tiene que tener las condiciones para poder ejercer ese derecho. Es decir, que esto es algo que ya existe en la propia Constitución. La propia Constitución ya limita las condiciones para ejercer el derecho al voto. Tienes que ser español o empadronado en España, mayor de 18 años y el resto de requisitos, ¿no? Yo establecería un requisito más que impediría que la democracia tuviera su eje principal en los populismos. Porque si permitimos que todo el censo electoral que cumpla esas dos condiciones, que son mínimas, pueda votar, estamos permitiendo que los partidos políticos, que tienen que actuar como meros intermediarios entre el poder y el pueblo, puedan llevar a cabo una repercusión muy grande y muy problemática de discursos populistas. Claro, si yo necesito el máximo número de votos para conseguir la máxima representación, ¿cuál es el mecanismo más eficaz para llegar al máximo número de personas? Normalmente los populismos, los mensajes de brocha gorda, los eslóganes facilones que tú decías que muchos tienden a repetir. Entonces, claro, de esta manera lo que sucede es que la democracia es, en muchas ocasiones, la democracia tal y como está confeccionada hoy en día, es un núcleo y un motor de generación de discursos populistas. Por eso, para mí, habría que hacer un gobierno donde realmente asumiéramos que no todos estamos capacitados para votar. Y si una persona no sabe diferenciar entre un Congreso y un Senado, lo siento mucho, pero es una persona que no tiene que tomar decisiones políticas. Solo en esto último estoy de acuerdo. Vale. Vale, esta cuestión que me has hecho es muy profunda, la he hablado antes con otras personas. Yo no pondría una limitación directa a nadie para votar. Lo que tú dices, el derecho debe existir. Tampoco pondría una indirecta. Lo que pasa es que el sistema que yo propongo no es demasiado complejo, pero sí que requiere un esfuerzo mínimo. Y hay muchas personas que no van a hacer ese esfuerzo. Hay muchas personas a las que la política no les interesa. Claro, tú dices que un sistema así fomenta el populismo. Esto me lo han dicho antes. Yo no creo que sea así. Me baso, por ejemplo, en que en los sistemas de voto directo, donde tú eliges realmente una persona, no estos unipersonales en el legislativo, que como digo, al final se vota a los partidos. Creo que ningún país ha logrado que no se vote a los partidos. Solo hay un ámbito en el que realmente no se vota a los partidos, que es en las presidenciales, que hay por todo el mundo. ¿Tú dirías que en las presidenciales que hay por todo el mundo suelen triunfar en término medio los populistas? Al fin y al cabo, todo el mundo puede votar. Sería lógico que los populistas, si realmente dejar que todo el mundo votara fomenta a los populistas. A mí Javier Milei me parece populista. ¿Te parece populista Javier Milei? ¿Sabes que se pasa el día, y le criticaban por eso, le dijeron, es un grave error, se pasaba el día haciendo formaciones de economía, cuando le invitaban a una entrevista, hablando en términos técnicos, como yo hago muchas veces, y le han criticado por eso? Ya, pero no es populista, es popular. Lo que fomenta el sistema que yo digo es la popularidad. Si nadie te conoce, nadie te va a votar. Eso es cierto, pero yo no estoy de acuerdo. Mira, te doy un dato muy rápido.
Antes, un discurso de Javier Milei, antes me cortaré la mano que subir los impuestos. Vale. ¿Qué ha pasado? Subió, me parece que son 5 o 6 impuestos distintos. Que yo sepa. ¿Cuál? ¿El impuesto a la donación? El impuesto a la exportación. Pues también ha subido el impuesto país o el impuesto nación, me parece que lo llama, y ha subido como 3 o 4 más. Vale. Eso precisamente demuestra que no es populista. ¿Vale? Mira, te cuento. Estás confundiendo, digamos, el discurso político con la propaganda. Para llegar a la gente tienes que hacer sí o sí propaganda. La clave es si se basa o no en una realidad. Si tú realmente quieres hacer algo bueno y lo has explicado, ¿vale? Eso sí, luego tienes que hacer populismo. Populismo significa decir, antes me corto un brazo... No, populismo no, perdón. Me estoy confundiendo. Propaganda. Propaganda, eslóganes, facilones, tonterías. ¿Y cuál es la diferencia que puede ¿Cuál es la diferencia? populismo? Que un populista, precisamente por eso, en el sistema que yo propongo, los populistas tendrían poco que hacer. Porque un populista lo que lanza son mensajes de brocha gorda. Claro. Voy a solucionar que cada español tenga en su mesa una barra de pan. Sí. Yo digo eso, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pongamos 2 personas, ¿no? Vamos a hacerlo en plan... Vale. Te lo voy a explicar como te lo explicaría Yolanda Díaz, ¿no? En plan jardín de infancia. Me parece Hay bien. una persona que dice ese mensaje populista sobre el pan y los españoles. Y una persona B que dice lo mismo. La persona A tiene detrás un plan bien trazado, puede responder a las preguntas, tiene ahí todo bien pensado y está convirtiendo sus ideas brillantes y difíciles de comunicar y difíciles de entender en un eslogan que todo el mundo puede entender, como antes me cortaré un brazo que subir un impuesto. Es un eslogan. Él entiende cómo funciona el libre mercado y sabe que Argentina es un enfermo terminal y que está en una situación en la que o sube ciertos impuestos, que tampoco es que haya subido todos, o directamente va a la quiebra, ¿vale? Entiendo lo que dices, lo que pasa Bien, es que... entonces claro, Sí. además tiene un plan concreto, o sea, yo le he visto con una motosierra, le he visto diciendo viva la libertad carajo 200 veces, le he visto diciendo esto que están, cuando estaba en la radio, le he visto vestido de superhéroe anticapitalista. ¿No lo has visto? Magnífico. Lo he visto en la radio cuando dice las pelotas, la concha de tu hermana y toda esta mierda. Pero luego le he visto en mogollón de entrevistas hablando de qué iba a hacer con el Banco Central, de cómo iba a gestionar el tema de las LELIQs, hablando de detalles muy concisos. Cuando tú le haces cualquier pregunta, él va. Mientras que el populista no tiene nada debajo. No soporta 2 preguntas. Si tú tienes a 2 personas que en teoría piensan lo mismo y las 2 quieren ir a esa Cámara Legislativa y las 2 te están lanzando la propaganda, porque todos van a lanzar propaganda. Si tú vas a ser Ángel Gabilondo, no te va a votar ni Cristo. Tienes que saber comunicar, y comunicar implica eso, paquetizar la información, implica llegar a la gente de forma sencilla, fácil y directa. Claro. En cuanto, claro, en un sistema ya con más libertad, no el puto cepo, que nadie pregunta nada, solo el Vito Quiles y nadie le hace caso, en cuanto a las 2 preguntas populistas se hunde. Te pongo un ejemplo muy concreto, ¿vale? Sí. Que es un candidato a las presidenciales de Estados Unidos, ¿vale? Que ahora, bueno, hay un problema. Los demócratas se han puesto, porque tienen un sistema de primarias muy chungo, y se han puesto en plan dirigista y no están dejando que ciertas personas como Sanders y demás accedan al poder. Entonces han elegido a gente muy, muy lamentable. Y luego Trump, que es extremadamente popular, aunque sea una persona bastante ignorante. Entonces la cosa ha degenerado. Pero antes de eso, los candidatos a presidente de Estados Unidos eran la hostia. La hostia. O sea, Obama era el primero de su promoción. ¿Dónde estudió? En Yale, no estoy seguro. No sé. Me acuerdo que la gente que se iba a enfrentar a Obama... la gente que se enfrentó a Trump en las primarias, la primera vez que ganó, era gente muy potente. Estaba la CEO de Hewlett Packard, ¿vale? Había personas muy valiosas, muy valiosas. Entonces había uno que tenía una cadena de restaurantes, era una persona sin estudios, hecha a sí misma, ¿no? Y claro, él daba eslóganes muy grandes, encima representaba a la comunidad afroamericana y tal, y tenía una propuesta muy concreta, que allí es así, allí tienes que hacer una propuesta. Tienes que hacer una propuesta, porque es que, claro, o sea, la gente te hace 2 preguntas y si tú le sales otra vez con una yolandada, vamos a decirlo así, es que la gente dice, este tío no se entera. O sea, la gente puede que no le gusten los rollos y las historias de que, no, vamos a hablarme de la historia del Imperio Austrohúngaro 2 horas. Pero no es corta, joder. Claro. Si le estás mintiendo a la cara o te estás haciendo de que sabes de algo y no sabes, se cosca. Se cosca. Yo por eso soy muy prudente, digo, que no sé de leyes.
he propuesto unas normas, no os paséis conmigo, evidentemente tienen defectos, ¿vale? Es una forma de iniciar un debate, no le deis más vueltas, ¿no? Entonces, este candidato afroamericano, por un lado, hizo una cosa que es ejemplar y luego hizo otra que también es ejemplar. La primera fue sacar una propuesta que le llamó 999. Para evitar distorsiones en el mercado, me gustó, porque las vemos. Tú, por ejemplo, montas una empresa para evadir impuestos, porque IRPF, a partir de ciertos ingresos, es más alto. Él dijo, todos los impuestos, el de la venta, el de los ingresos personales y el de las empresas, 9%. Y claro, ahí es como, no, los papeles de ese plan, los detalles, como yo he hecho con la ley, que ha sido como, ¡uy, qué locura! Así se llama una ley. Es que es así, es que no puedo. Sería populismo decir, voy a hacer no sé qué, fomentaremos el no sé qué, como los programas de aquí. Aquí se hace política de forma muy pobre. O sea, lo que tenemos ahora peor no puede ser. Pero allí tuvo que presentar su plan en detalle. Y claro, recibió algunas críticas, le dijeron, oye cabrón, estás subiendo todos los impuestos especiales. Y dice, claro, tengo que cuadrar los ingresos y los gastos. Si quieres que quite esos impuestos, el plan tiene que ser y deben. Sorry, eso que hay. Pero yo creo que poco después, segundo hecho ejemplar, le hicieron una pregunta sobre política exterior. Estaban en plena guerra de Siria, no sabía nada de Siria, no sabía dónde estaba Siria, toda su intención de voto se esfumó en un momento. Con que haya una sola persona excepcional que sea candidata, le roba el voto a todos los demás. ¿Cómo va a fomentar el populismo? Entendiendo como populismo una persona que solo tiene propaganda. Claro, es que ahí está la diferencia entre el concepto que tú manejas de populismo y el que manejo yo. Tú manejas un concepto absoluto de populismo, es decir, puede ser populista o no serlo. Yo creo que una persona puede compatibilizar tener conocimientos con utilizar esos conocimientos para hacer propaganda populista. Y ahí es donde creo que incurre. Pero eso hay que hacerlo siempre, porque hay que llegar a las personas. La propaganda es esencial. Sí, pero por ejemplo... Yo voy a hacer propaganda en su momento. Me parece fantástico, pero por ejemplo, en el caso de Miguel, lo que no puedes hacer es hacer toda una propaganda que te impulse diciendo que vas a acabar con la casta política y que estás en contra de la casta política y luego mantener en tu gobierno a ministros de Macri. No puedes hacerlo. Eso es un poco Realpolitik. Era eso o dejar que mandara a los kirchneristas. Y lo que te digo, él precisamente por eso, por ese tipo de acciones, demuestra que no es populista y sobre todo porque tiene un plan trazado. Porque no dejó gobernar a los kirchneristas, ¿te parece que no es? Porque tiene un plan trazado, sabe que ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo, que esto lo decía Sun Tzu en el arte de la guerra, y ha tenido que hacer unos cuantos reajustes, como subir impuestos y pactar con la gente de Macri, ¿vale? Ya. Y el resto de su plan sigue intacto y lo ha conseguido el cabrón. Ha aprobado la ley Omnibus. Pero es lo mismo que podría decir Pedro Sánchez de sus pactos con los independentistas. Que no estoy en absoluto a favor, pero él podría decir, yo me negué a pactar con independentistas, pero para que no gobernara la extrema derecha tengo que hacer aritmética parlamentaria. Es el mismo argumento al final. Está, digamos, negando el 100% de lo que dijo anteriormente. Una cosa es que tú hagas un pequeño reajuste llevado por las circunstancias y otra cosa es que te cagues en lo que llevas diciendo años. O sea, observa la diferencia. Y eso no tampoco es ser populista, eso directamente es ser un fraude. ¿Vale? Ser un fraude. Es como si de repente el PP pacta con Podemos y hace todas sus reivindicaciones. Es lo que no puede ser, ¿vale? Se supone que el PSOE es un partido comprometido con la unidad de España. Deberían haber entendido ya, y es que lo han entendido, y a Bolaños se lo han hecho entender a las malas, que Junts busca la independencia y punto. Y por eso no puedes hacer ningún trato. Lo dijeron 20 veces. Lo que están haciendo es forzar la máquina por una cuestión de poder. No es lo mismo. O sea, el grado importa, ¿vale? ¿No? Y además lo que te digo, la propaganda en sí no es populista. Porque decir viva la libertad, carajo, sacar una motosierra, son actos de propaganda que tienen una verdad detrás, ¿verdad? Él apoya la libertad y las ideas de la libertad. Él le ha metido una motosierra al Estado argentino que está temblando. O sea, hay una verdad detrás de la propaganda. Él no quiere subir impuestos y trata de evitarlo. Él no quiere pactar con los kirchneristas y trata de evitarlo. Ha hecho lo mínimo que necesita para hacer un cambio que va a salvar a Argentina si sale bien. Y en todo el resto de cosas ha hecho siempre lo que ha prometido y encima está teniendo éxito. Es la antítesis del populismo, amigo. El populismo es lo que hacen nuestros partidos, que hacen un programa infumable, sin ningún nivel de detalle, sin ningún tipo de promesa de ninguna clase. Estoy de acuerdo. Interpretan como les da la gana que lo van a cumplir, luego dicen, en un año hemos cumplido el 85% del programa. Y luego llegan, se sientan y es que gobiernan al día. No tienen ningún plan. Y peor que eso no puede haber nada. No puede haber nada. Entonces yo no creo que esa Cámara Legislativa se vaya a llenar de populistas. Más bien al contrario. Yo creo que en cuanto haya 3 o 4 personas que hagan lo que yo, que es
diseño una ley y digo, propondré hacer esta ley en cuanto me siente, y la gente lea la ley como se hacía en antigua Roma cuando se trataba de esto, no sé si lo dije en el vídeo. Lo dijiste, que se dije, presentaba ¿no? al público. Sí. Esto lo hicieron primero los gracos y luego lo hizo Cayo Mario y luego lo hizo Julio César, ¿no? De decir que la gente se entere de lo que estamos aprobando, que la gente se entere, vamos a leer la ley delante de todo el mundo y que la gente le ponga peros y tal. Entonces, te obliga a ser claro, es que es la antítesis del populismo. O sea, estás ahí, a puerta gallola, necesitas cada voto de cada persona, que es tu cuota de poder, y más te vale saber responder a las preguntas. Es que una persona que solo tenga un vacío y una idea general de arreglar las cosas va a ganar algún voto, sí, de gente, sobre todo, de gente que se fíe de él. Porque también es eso, esto fomenta la presencia de personas honradas que digamos, inspiren confianza. Sí que es verdad que algún lobo con piel de cordero se meterá. Es que es inevitable. Pero bueno, ya lo controlaremos entre todos, tú no te preocupes. Lo que te digo, hay que perder el miedo a la libertad. Una cosa es obtener la libertad y otra cosa es aprender a usar la libertad. Incluso aunque, digamos, de forma temporal haya algún pequeño desastre, bueno, mira, ¿vale? Ningún sistema es perfecto. Es un mal menor, ¿no? Pero hostias, es que comparado con lo que tenemos ahora, y aparte lo que te digo es que insisto mucho en ello porque parece un pequeño detalle. Podríamos quedarnos con el sistema que propone Gisbert, que es el mismo que proponía la MCDC, que es el mismo que proponía Trevijano, que está muy bien porque son unas presidenciales para el Ejecutivo, unas elecciones internas en la justicia. Yo en ambos propondría pequeños cambios menores, Vale. Cosas menores. Y que da igual si no se hace, ¿vale? Y luego unas legislativas como se hacen en Reino Unido y tal, pero es que hemos visto cómo se hacen las cosas en Reino Unido. Es un país donde precisamente hay un bipartidismo muy fuerte, hay una falta de traslación de la voluntad popular al poder, y precisamente lo que ha pasado es lo mismo que quiero hacer yo, lo que ha pasado en Reino Unido, que es como hay un sistema deficiente, porque lo es, encima es un sistema deficiente porque tampoco en las presidenciales, ¿no? Pero también a nivel legislativo. Entonces lo que yo quiero hacer es precisamente eso, es un partido monotema que llega al poder para cambiar un solo asunto, que es nuclear. Ha pasado también en Reino Unido, porque los grandes partidos lo estaban bloqueando. Y la gente, harta, porque tenía esa voluntad, por una ley de mayoría, pero la tenía, ha tenido que movilizarse votando a un tío que era un outsider total y una persona que bueno, atraía voluntades, pero poco a poco ha ido trabajando, que es el señor Nigel Farage. Se fue uniendo a él y fue ganando apoyo, usó las europeas, que es el contexto adecuado, les metió un sopapo de la hostia, se asustaron, pensaron que la gente podría llegar a importarle más ese asunto que cualquier otra cosa y podría llegar a ganar unas elecciones, y dijeron directamente nos lo quitamos encima con un referéndum. Lo ganó y ahora el partido desapareció, pero se salieron con la suya. Pues yo quiero hacer algo parecido, o sea, posible es, ejemplos hay, es harto difícil, pero precisamente el hecho de que en Reino Unido se haga eso es la prueba de que no hay una traslación. Es decir, como los dos partidos no querían, la idea de que queremos el Brexit, que era mayoritaria, nadie la defendía, y hacer un partido no valía. Un partido, o digamos, imagínate que yo que sé, los liberaldemócratas empiezan a defender eso, que no están ni de coña, pero bueno, era una reivindicación más, y al ser tercera fuerza, cero poder, casi con un 20% de voto, cero poder. Entonces han tenido que montar un partido monotema, votable por todo el espectro político, para lograrlo, ¿vale? Eso nos indica que ese sistema no es el adecuado. Por eso insisto en el sistema que yo propongo, porque creo que sí es el adecuado, es una traslación directa. Y es una cosa muy buena porque es una democracia directa sin las fumadas irreales de la democracia directa de no, yo quiero votar directamente cada asunto. Si ya cuesta que la gente vote en las elecciones, imagínate eso. Que respecto a eso, a la limitación del voto, ya te contesto y seguimos. Creo que lo que este sistema implanta es una limitación práctica del voto, en el sentido americano. En América, en USA, rara vez llega la participación al 50%. ¿Por qué? Porque el sistema electoral es muy complejo, deciden muchas cosas. También me gustaría que hubiera cosas así, ¿no? De decisiones pequeñas, van en referéndum por una ley que obliga a ponerlas en cuanto hay un puñado de firmas, y se decide en el referéndum directo por la ciudadanía. Eso habría que hacerlo también. Y entonces, claro, al ser tan complejo, la papeleta tiene dos putas caras y tienes que andar ahí, tacatá, ¿no? La mayoría de gente que está con su TikTok a su puta bola o echándole de comer a los patos en el parque o
jugando al fútbol o teniendo una vida, ¿sabes? Estando con los amigos de chill y a mí la política me aburre. Muy bien, pues lo lógico natural es que no votes. Pero no porque yo te quiera quitar el derecho, sino porque no entiendes de esto, te la suda, ¿qué haces yendo un día especial solo porque te han dicho en tu barrio que tienes que votar a la PSOE porque viene una serie de monstruos que encima tienes a 3 amigos que son de Vox y todavía ninguno te ha mordido, ¿no? Es como todo ridículo y aquí votamos demasiado y sin informarnos. Yo creo que tienes un deber como ciudadano. Entonces, precisamente, que el sistema sea complejo, que no esté preparado para que tu abuela ciega de 95 años pueda votar, ¿vale? Hace que cierta gente se aparte de la política y tiene ese efecto saludable de apartar a la gente que esto no le interesa, que no le importa, que no sabe nada. Pero el derecho siempre está y yo no se lo quitaría a nadie. Y además lo que te digo, se aprende a votar votando. Y es muy fácil decir, no, es que la gente es muy ignorante, es que la gente vota populista, es que la gente no se entera. Perdona, ¿han tenido una oportunidad? ¿Han tenido alguna vez un buen sistema que refleje sus intereses después de votar? Es normal que voten como el culo, es normal que voten con la nariz tapada, es normal que voten con desinterés. Si el sistema electoral le dice vota, que luego hago yo con tu voto lo que me sale a mí de los huevos, ¿vale? A mí eso, ¿qué quieres que te diga? Sí, ¿vale? entiendo. Claro, y además yo haría cosas ya más bestias. Yo probablemente, si algún día me presento a unas legislativas bajo un sistema así, yo haría una serie de promesas concretas de esta ley la voy a proponer, esta ley la voy a proponer, esta ley la voy a proponer, ¿vale? Con cosas del estilo de, ¿podrá haber alguna modificación y tal? Aceptaré enmiendas parciales, pero no una enmienda total, para no hundirme la vida. Si incumplo mis compromisos, pierdo todo mi patrimonio. Para mí es fácil, me lo tomo un chavo ahora mismo, pero espero que en un futuro la cosa cambie. Tendré que hacer muchos vídeos y muchas recomendaciones de libros para que la cosa cambie. Pero coño, o sea, y además eso se podría incluso poner por ley, que fuera así, pero me parece difícil de convertirlo en una ley y prefiero que se convierta en una costumbre, que lo haga uno e inmediatamente el resto es como, hey, esto es una ventaja competitiva. Es decir, ten en cuenta todas estas dinámicas sociales que una vez pones las normas se desatan. Entonces sí que todas estas cosas, si es populista y tal, me han preocupado, pero es que llevo dándole muchas vueltas al tema durante muchos años, y sigo sin, de verdad, el sistema que he diseñado, sigo sin verle nada, digamos, demasiado peligroso, más allá del poco el lío de, oye, quiero aprobar una ley, no sé quién me va a apoyar. Yo creo que los legisladores estarían todo el día teléfono en mano, con sus asistentes ayudándoles, pero bueno, o sea, dirigir una fábrica es más difícil y tienes que hablar con más gente, o sea, que tampoco es para tanto, ¿no? Pues Samuel, con esto lo vamos a dejar. Ha sido un placer enorme. Ha sido un placer enorme y déjame decirte que tu nivel es muy alto. Muchas gracias. Y además estás empezando. Sigue con tus 2 pedazos de carreras. Necesitamos gente en el mundo de la economía, pero sobre todo en el mundo del derecho, que sea realista, ¿vale? No los típicos teóricos, sino gente realista, gente como tú. Y te deseo la mejor de las suertes en las redes. Esto vamos a intentar promocionar esto, ¿vale? Fenomenal, pues te lo agradezco igualmente y todos mis deseos para ti, así que Samuel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y también gracias a los que nos estáis viendo. Exacto, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa con más y veremos si mejor. ¡Chao! Adiós.